Hola, oro a Dios que creas en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y toda tu casa. Pues el Señor nos entregó dones, talentos, a uno pues ama de casa o mamá, a otro pues doctor o a otro que cante hermoso, pero todos los dones y talentos que tenemos, Dios nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos con lo que el Señor nos entregó. Veamos la parábola de los talentos en Mateo 25, versículos del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, está hablando del reino de Dios en la vida de cada persona. Es un reino físico, pero también es un reino espiritual donde Dios está reinando como el Señor y Salvador de la vida de esta persona. Y a esta persona, que ya Jesús es su Señor, el Señor le entrega dones, ¿verdad? Al hablar de talentos, pues está hablando de dinero, pero estos talentos representan los dones que Dios nos ha dado. Y dice que nos los entrega según nuestra capacidad. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dice, y luego se fue lejos, pues el Señor Jesús ascendió al cielo, pero prometió que iba a regresar. Entonces, dice en Lucas 2:49, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, Jesús estaba en los negocios de su Padre. ¿Cuáles son los negocios de su Padre? Extender el reino de Dios y que más personas conozcan a Cristo como su Señor y Salvador y reciban el perdón de sus pecados. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, recuerda, la palabra Señor, dice, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entonces, pues esta persona ya había nacido de nuevo, Jesucristo era el Señor de su vida, estaba reinando, y él pues había sido obediente, ¿verdad? Él había servido a Dios, lo adoró, pues leyó la Biblia, pues obedeció lo que decía la Escritura, amó a su prójimo, ayudó a los pobres. Con los talentos que tenía, él mostraba que Jesucristo era el Señor de su vida, y con esto la gente lo veía que era alguien diferente y la gente quería lo que esta persona tenía. Entonces trajo a muchas personas más a los pies de Cristo, y entonces dice que pues él también hablaba el evangelio a otros, ¿verdad? Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, entra en el cielo. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Otra vez, pues entrar en el cielo en la presencia del Señor. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pues los talentos dice que son dones que el Señor nos entregó. Primera de Corintios 12 habla de que dice, mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El cuerpo es la iglesia, y los dones que Dios nos entregó son para la edificación de la iglesia, son para servir a otros. No podemos ni despilfarrar nuestro tiempo, no podemos despilfarrar nuestro dinero cuando nosotros no cuidamos las cosas que Dios nos da y no aprovechamos lo que hemos o nos aprovechamos de lo que hemos recibido de Dios. Entonces nos convertimos en rebeldes y merecemos un castigo. Aquí dice, que te conocía, que siembras donde, que recoges donde no sembraste. Dice, entonces el Señor puede ganar almas para los pies de Cristo, Él es soberano, pero Él quiere usar a la iglesia. Él te quiere usar a ti y a mí, quiere usar nuestros dones para que nosotros traigamos a otros a los pies de Cristo y extender el reino de Dios, que con nuestro testimonio las personas vengan a los pies de Cristo. Y entonces dice, respondiendo su señor dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues la persona que es desobediente a Dios, que no tiene a Cristo reinando en su corazón, va a vivir separado de Dios por la eternidad. Por eso mi invitación es que debemos de arrepentirnos del pecado, confesar el pecado, porque es lo que nos separa de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte, y que está hablando de la muerte eterna y separación eterna de Dios. Entonces dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tomó forma humana en Jesucristo y Él vino y se hizo hombre para pagar en nuestro lugar por nuestros pecados como nuestro sustituto, para que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, no porque Dios sea bueno y menos porque lo merezcamos. Nos perdona porque ya castigó nuestro pecado en Jesucristo y satisfizo su ira, castigando a su propio Hijo en nuestro lugar. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que si tú crees en él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces mi invitación es a que hoy hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y empieces a cultivar esos dones que Él tiene para ti. Pues lo primero es recibirlo como tu Señor y Salvador, y yo te pido que repitas junto conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, confieso que soy pecador, me arrepiento, tú conoces mi vida y mis pecados, te necesito, te abro mi corazón, te invito a mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Confío que tú moriste y resucitaste en una cruz para pagar por mis pecados. Gracias por salvarme. Recibo los dones y talentos que tú tienes para mí y los pongo a tu servicio y a servicio de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso día. Mil bendiciones. Esta es tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.